hay en el colectivo social y en la fuerza política ganadora de las PASO, y que muy probablemente se convierta en el próximo gobierno, para mí, un endiosamiento, una fetichización del pacto, la idea del pacto social. A mí me parece que efectivamente los argentinos tenemos que volver a coordinar nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras ambiciones en torno a 3 o 4 consensos que fueron rotos incluso antes de que asuma Macri, y que bueno, hoy con una sociedad más dividida que nunca, aparecen como algo realmente problemático, como un limitante para el desarrollo y para que Argentina siga siendo uno de los 30 países que tiene industria, que tiene aspiraciones de aumentar su producto per cápita, de colarse entre los países desarrollados. Hay muy pocos países que se hayan desarrollado después de la posguerra y que hayan saltado de una a otra liga, y en general cuando uno mira esos modelos, mira Australia, como hizo este gobierno, se da cuenta de que Australia tiene una dotación de recursos mucho más alta que la Argentina, que tiene una población mucho menor que la Argentina, que tuvo en su momento su importancia geopolítica en Asia como enclave occidental, que tuvo dinero infinito de Estados Unidos, digamos. Son ejemplos. Corea también, que aparece como ejemplo, es un país que se desarrolló bajo una dictadura sangrienta, reprimiendo a los sindicatos. Son modelos que todo el tiempo se nos plantean como quimeras, pero que en realidad, bueno, no tienen en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra especificidad. Por eso quise arrancar de la idea del capitalismo nacional. Y por eso arranco con este dibujo de Révora, que es un genio, que dibuja todos los viernes para la columna, pero todos los días en el diario, y que también a mí me encanta que, pelotear a través de Gaby las ideas para que él dibuje. Este es el dibujo que hizo para mi primera nota después de las PASO, que se tituló Crónicas del Desbande. Porque lo que creo que estamos viviendo desde el 11 de agosto es eso, un desbande. Un desbande desordenado, como todo desbande, pero un desbande donde además se reordenan muy súbitamente los argentinos, grandes empresarios extranjeros, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puntualmente, primero a través de Barack Obama, recuerden la visita de Barack Obama apenas asumido Macri, pero después, incluso a pesar de la torpeza de Malcorra, de la diplomacia argentina, cuando dijo queremos que gane Hillary Clinton, y ganó el otro, a pesar de esa torpeza, que fue una de muchísimas torpezas en materia diplomática del macrismo, aún así Donald Trump eligió a Macri como tapón contra la vuelta de los populismos latinoamericanos, de los que ellos interpretan como populismo latinoamericano. Bueno, falló el tapón, claramente. Un tapón caro, fue 57.600 millones de dólares del Fondo Monetario. Y aún así falló. Ahora Estados Unidos se debate qué hacer para que no le pase como advirtió un diario financiero, el Wall Street Journal, que no le tenía que pasar con Alberto Fernández, que titularon, en el New York Times fue, Fernández no es populista, no lo conviertan en uno, pusieron ahí. Claro, la verdad las señales, los guiños que está haciendo Fernández para todos lados no lo definen ni por lejos como esos populistas a los cuales le tenían miedo Estados Unidos. Pero la perspectiva de una confrontación tranquilamente puede convertirlo en uno. ¿Por qué arranco con el desbande? Porque me parece que a partir del 11 de agosto, y no me voy a detener ni en la macro, por respeto a mi antigua profesora Victoria Giardizo, ni me voy a detener en la política, porque acá hay uno de los tipos que pulsan la política con más precisión. Me voy a detener en esa relación del poder económico con el poder político. Lo que empezó a pasar a partir del 11 de agosto fue un recálculo súbito de todas las lealtades y de todo lo que antes se creía estaba sostenido, más o menos precariamente, pero sostenido. Y ahora lo que mira el poder es cuál va a ser el modelo que va a seguir Alberto Fernández. Entonces, inicialmente se habló de Portugal, cuando viajó Alberto Fernández a Portugal. Yo estuve en Portugal justamente este año. Es un país que le dijo no a las recetas del Fondo Monetario y cambió el rumbo.
pero es un país que tiene a la Unión Europea detrás y que tampoco es muy comparable con nosotros como ejemplo a seguir. Ahora, la semana pasada se habló mucho del modelo Uruguay, porque Alberto Fernández dijo que la renegociación a la uruguaya es una alternativa que baraja, en términos de que sea una renegociación de deuda amigable, no unilateral, y con un aplazamiento de pagos, no una quita de capital. Bueno, la de Uruguay era una deuda insignificante frente a la deuda argentina, no me acuerdo si 500 o 600 millones de dólares, lo que renegoció, algo de vuelta nada comparable, y el ajuste que hizo Uruguay para hacer esa renegociación fue gigantesco, llegó al 3% del PBI de superávit, cosa que para nosotros es impensable hacer el año que viene. Y además fue apoyada por el Fondo Monetario, y el apoyo del Fondo Monetario me permito, para la ronda de consultas después discutirlo, me permito ponerlo en duda, el apoyo del Fondo Monetario, porque, bueno, claramente el Fondo Monetario ya se sobreexpuso con Argentina, y ahora me parece que encima si va a haber algo de hostilidad o frialdad de su principal mandante, que es Estados Unidos, hacia la Casa Rosada, no lo veo desembolsando dinero adicional para una renegociación. Ahora, ¿qué otro modelo podría mirar Alberto Fernández? Pasemos a la siguiente placa, por favor. Este gráfico que preparé ayer para pasar en la televisión me voló la cabeza. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, pero fíjense lo que hizo Evo Morales con el sistema financiero boliviano. Era una economía bimonetaria como la nuestra, cuando asumió él, que tenía un 7% de sus préstamos y un 16% de sus depósitos, apenas eso en moneda nacional. Todo el resto era en dólares. En este mismo lapso, los depósitos aumentaron de 3.300 millones de bolivianos a 21.000 millones de bolivianos. El boliviano está desde hace 10 años más o menos igual todo el tiempo, 6, 7 bolivianos por dólar. Sáquense de la cabeza la imagen prejuiciosa, xenófoba y hasta racista del boliviano inmigrante a la Argentina. Pónganse por un momento a pensar en el milagro económico que ocurrió a nuestro lado, tachado de comunista, de populista por Estados Unidos, pero que tuvo superávit fiscal, inversión petrolera récord, apropiación de los recursos de la renta por parte del Estado, redistribución de la renta y a la vez tasas de interés mucho más bajas que la nuestra para financiarse en el mercado internacional. En estos, acá ni siquiera llega hasta ahora, porque el gráfico que tengo es hasta 2013, pero si lo seguimos hasta ahora llega al 90 y pico %. Imagínense ustedes especificar los depósitos del sistema financiero argentino en 10, 15 años. Vamos a la siguiente. Esto es también el milagro boliviano. Ahí tienen los depósitos en el sistema financiero, lo que les decía, cómo aumentaron, perdón, estaba en dólares el dato, de 3.500 millones a 21.000 millones. Las reservas que se multiplican por 10 y la deuda pública externa que baja a 1/3 en su peso en relación al PBI. ¿Quieren la comparación con nuestra reciente crisis, con nuestro reciente choque? Vamos al siguiente. Ahí tienen los depósitos en dólares argentinos. Esto es de hace 2 semanas. Me choreé la filmina de algún lado, no la rehice, pero si hubiera que rehacerla habría que llegar hasta 22.000, ¿no? 22.000 millones de dólares de 32. O sea, perdimos 1/3 de los depósitos en dólares en 2 meses. La reacción argentina frente a una crisis es el reflejo de las crisis anteriores. Todos recordamos del corralón, todos temimos por la seguridad de nuestra guita, ¿y qué pasó? Esto. Seguí adelante, porque no solo se perdieron depósitos en dólares, esto es producto del reperfilamiento de la CUNSA sin control de cambios al principio, o sea, todo hecho a los ponchazos, contra su voluntad, contra sus prejuicios teóricos, los que tuvo el equipo económico de Duhovne. Bueno, así se hicieron crema también las cuotapartes en fondos comunes de inversión. Y ahí me detengo y les planteo, ¿cómo
¿cómo piensa un empresario en la Argentina? Yo estuve estos últimos 4 años casi obsesionado con entender eso, con tratar de identificar las razones y las motivaciones que llevaron a encaramar a esta burguesía que supimos conseguir, como decía el maestro Schwarzer, a encaramar al gobierno, a un tipo que por primera vez fue un presidente surgido de las entrañas del empresariado argentino, pero a su vez representante del sector más rentista, menos productivo, menos a la vanguardia, menos innovador, el sector de los contratistas de la obra pública. Bueno, lo que traté de entender es cómo puede ser que los prejuicios y la ideología de esos empresarios argentinos los llevaron otra vez a suicidarse. Y tratando de entender eso, tratando de entender esa lógica que de vuelta me resulta esquiva, solamente me la puedo explicar por el hecho de que en las facultades les enseñan una y otra vez por generaciones y generaciones teorías que solo sirven para el desarrollo de los países centrales y no para el desarrollo de nuestros países. Porque si no, no me lo explico. No me explico cómo tipos pueden sacrificar ingresos simplemente, ingresos, o sea, lucro, lo que debería mover a un empresario, simplemente por prejuicio o por estar atados a una idea política o a un anti, ¿no? También a un anti, una idea que crece en reacción a otra en la Argentina, que es en reacción al peronismo, básicamente. Bueno, tratando de entender esa lógica, me topo con actos como el de la semana pasada, en donde la academia, no me acuerdo, la academia, no me acuerdo si no era de Ciencias Económicas, pero hubo una conferencia de Cavallo en la UCA la semana pasada, de Domingo Cavallo, donde si uno contaba a los asistentes, había medio PBI. Estaba Casani, estaba Ratazzi, estaban Acevedo, de los Acevedo de Asindar, había representantes de toda la industria. No, en la Fundación Mediterránea estuvo Alberto Fernández, eso es un poco más preocupante. Pero todas las ideas, por supuesto, está buenísimo que se expresen y que se discutan, ¿no? Pero que medio PBI escuche al tipo que chocó la economía de la manera que la chocó Cavallo, bueno, habla de esas ataduras incluso contra sus intereses inmediatos como empresarios. Una vez un economista que trabaja con empresarios industriales me dijo, quizás lo que haya que entender es que los empresarios argentinos no se mueven en función de su flujo, sino de su stock. No se mueven como empresarios que generan un ingreso en Argentina a partir de una determinada inversión corriente en Argentina, sino que se comportan en función de la que tienen afuera y que ponen a resguardo de los políticos, de sus compatriotas, de los trabajadores y demás. Eso quizás nos ayude a entender cómo industriales pueden votar a un gobierno que los hizo fundir y cerrar la fábrica de vuelta, y que lo hayan votado incluso cerrando la fábrica. Que se comportan no en función de la plata que pueda generar esa fábrica, sino de la que tienen afuera a buen resguardo de sus compatriotas. Y uno ahí tiene la tentación siempre de decir, son los hijos de puta, ¿cómo puede ser? Bueno, también la Argentina ha tenido vaivenes en la propuesta económica que les hace a sus empresarios que en muchos casos hacen que la decisión más racional sea refugiarse afuera. ¿Y por qué? Porque viene un gobierno que de repente pone la tasa de interés en el 80%, abre las importaciones y deprime la demanda interna. Entonces, ¿cómo no voy a tener el giro de un mes de los salarios de mi grupo, de mi fábrica, a resguardo de esa situación? Después pegamos un volantazo y vamos a otro lado y es otra cosa. Bueno, como sea, la razón que sea, pero eso es lo que tiene que frenar. Ese comportamiento descoordinado y egoísta, digamos, de corta mira, no estratégico,
es lo que tiene que frenar si queremos que la próxima generación tenga un país donde todavía pervivan esas aspiraciones. La verdad, en estos últimos meses yo no vi eso. Yo vi empresarios dar unas volteretas en el aire increíbles. Y ahí vamos a las siguientes filminas. Un empresario, para mí, paradigmático de esta época, Marcelo Mindlin. Esta foto es del foro de Davos que cubrí para BAE a inicios de 2016. Marcelo Mindlin en esta reunión le abrió las puertas a Macri de los grandes fondos de inversión que él frecuentaba desde la época de Dolphin, ¿no? Desde los años 90. ¿Y por qué puse esta foto? ¿Por qué considero paradigmático a Marcelo Mindlin? Hay un filósofo francés que se llama Michel Feher, se escribe con H intermedia, que dice que ya no hay más burgueses y proletarios en el capitalismo contemporáneo, que hay sujetos capaces de invertir y sujetos que son objeto de la inversión. Inversores e invertidos, entiéndase bien, invertidos en la época de mi abuelo, quería decir otra cosa, pero en épocas de diversidad de géneros, me parece que ya está claro que no es eso. Hay inversores e invertidos, en términos de que así se organiza la disputa social, ya. Entonces, el inversor es un tipo al que no le interesa tanto el dividendo que genere su inversión en un año, sino que lo que le interesa es que el valor de la acción aumente, que su capital aumente. Entonces, lo que hace el inversor no es innovar y tratar de generar más ingresos. Lo que hace el inversor es tratar de convencer a sus colegas inversores de que su acción va a valer cada vez más. Entonces, la ganancia de capital lo pone a él en ese lugar privilegiado de la sociedad que, bueno, simboliza el 1% que denunció en su momento Occupy Wall Street y demás. Bueno, Mindlin en Argentina representa esta nueva clase de empresarios que piensan más en la market capitalization de su acción que en el dividendo que pueda generar la actividad que emprende. Mindlin hoy es el zar de la energía en Argentina, es el jefe de la empresa integrada de energía más importante de Edenor, Transener, y sin embargo es economista como yo, seguramente no sabe cambiar el cable de la térmica de su casa, no le interesa la energía. Le interesa la energía en tanto vehículo de valorización de su capital. Pasá a la siguiente, por favor. Esto es lo que hizo Mindlin con las acciones de su propio grupo empresario durante estos últimos años de macrismo. Fíjense ustedes, cuando el precio de la acción, este gráfico es de Gustavo García Zanotti, uno de los pibes de la nueva generación que mejor lee balances acá y en la Securities and Exchange Commission, un economista rosarino, ahora doctorando, muy grosso. Fíjate cómo cuando la acción de la propia compañía de Mindlin empieza a tocar techo, él empieza a vender, y cuando toca fondo acá en 2018, empieza a comprar, de su propia compañía. ¿Se dan cuenta cómo cambió la lógica del negocio? ¿Qué hacía antes una empresa cuando ganaba guita? Se la daba a sus accionistas, lógicamente, o reinvertía en más máquinas, en más valor, en más cosas para producir más ingresos. Ahora, cuando una gran empresa gana guita, compra sus acciones, de tal manera de acumular capital sin generarlo. Bueno, esto que hizo Mindlin, que ahora hizo Joe Louis también, es algo que funciona en la lógica de Michel Feher como lógica de inversor, no como lógica de empresario o como lógica de capitalista. ¿Podemos combatir contra eso? ¿Podemos frenar en Argentina ese proceso? Me parece que no. Ojalá. Pero me parece que el deseo de un capitalismo nacional no tiene que expresarse en términos nostálgicos. Del mismo modo que la lógica de los inversores quiso convertir a toda la ciudadanía en emprendedores. ¿Vieron cuando nos decían, vieron cuando sacaban los suplementos estos de el emprendedor de esto, el emprendedor del otro? Cuando le decían al pibito que pedalea en Rappi, que después lo pisa un colectivo y se muere porque no tiene casco ni ART, a ese pibe le decían, usted es un socio. Es un emprendedor, no es un trabajador, es un socio. Esa lógica que intentaron inocularnos
del emprendedurismo, es la lógica que busca sacar de plano la idea de que alguien puede querer desarrollarse fuera de esa lógica de emprendedores. Bueno, la verdad, si los inversores actúan así y si el capitalismo de inversores e invertidos ofrece los resultados pésimos que está ofreciendo este capitalismo, bueno, bien vale la pena pensar otra cosa. Pero pensar otra cosa como hizo Bolivia. Pensar un modelo de desarrollo que aplique a ese país, que permita ordenar, incluso con lógica capitalista determinados nichos y con lógica estatal otros determinados nichos de la producción, pero que permita ordenarnos con un norte. Y que ese norte no esté, que no miremos al futuro por el espejo retrovisor. Porque lo que todo el tiempo dicen los inversores en este nuevo capitalismo es: los desocupados son vagos, los trabajadores bajo convenio son privilegiados, que tienen un convenio colectivo de trabajo, y todo el tiempo le están diciendo al pibito que maneja la bicicleta de Rappi que sus enemigos no son ellos, no son los inversores, sino que es el empleado estatal. Aparece Javier Milei y dice: tu enemigo es el empleado estatal, el que gasta tu plata. Tu enemigo es el empleado en relación de dependencia, bajo convenio, el que tiene privilegios y que no sos vos. Bueno, esa lógica, la verdad, está destruyendo el planeta. Es la lógica que puso a Trump, es la lógica que puso a Boris Johnson en el Reino Unido, es la lógica que hace crecer populismos de derecha y modelos excluyentes en todas partes. Y es una lógica que acá se corporizó en Macri y en estos 4 años de fracaso económico en toda la línea. Tiene que quedar clarísimo que todo lo que nos vendieron en estos 4 años fue un fracaso. Tiene que quedar claro que no eran los honestos, que no eran los que venían a salvar la República ni las instituciones. Vinieron a llevársela toda y a chocar como chocaron. Y chocaron, creo yo, mucho más anticipadamente de lo que creían, porque pensaban quedarse 8 años. Me extiendo 2 minutos más, perdón Gaby, si ya me estoy yendo. Me parece que el empresariado argentino no piensa esto, lamentablemente. No está pensando qué modelo plantearle a la sociedad de acá en adelante. Me parece que el empresariado argentino, y esta es mi hipótesis, la hipótesis que me permitió entender por qué nos pasa, siendo estos tipos inteligentísimos, digamos. Yo creo que Mindlin es una mente privilegiada. Creo que un montón de empresarios argentinos quieren que se desarrolle la Argentina. Pero creo, mi hipótesis es un poco nutrida por las cosas que les vengo diciendo hasta acá. Por un lado, que los empresarios argentinos tienen un sesgo, un carácter offshore, que no les permite ver estratégicamente su rol en función de la estrategia de ingresos locales, y por otro lado tienen un vínculo promiscuo con la dirigencia política que reproduce y potencia la desigualdad que ya viene en la Argentina creciendo desde la época de los milicos. En el 75, no hace falta destacar, no hace falta que yo se los diga a ustedes, son un público muy, muy formado e informado, la Argentina tenía un 5% de pobreza. No tenía ni el 28% que recibió Macri ni el 40% que entrega Macri. Tenía un 5% de pobreza. Y de desempleo, no sé, 2%, 3%. Un desempleo prácticamente marginal. El vínculo promiscuo con la política que tienen los empresarios me parece que está alimentado en parte con el dinero negro que mantienen afuera del país. O sea, una cosa retroalimenta a la otra. No es con una transparencia del financiamiento de la política que vamos a lograr cambiar esa lógica. La vamos a cambiar si nos convencemos todos de otra cosa. Y la verdad creo que los empresarios no están en esa, para nada. Pasá a la siguiente. Los empresarios están en esta. Los empresarios estuvieron haciendo campaña por Macri, el sector de estos inversores, digamos, del nuevo empresariado, el sector, digamos, que podría plantearse como dinámico de la economía argentina, estuvo en esto, estuvo mandando estos spots, estos ¿cómo se llama? Estos flyers virtuales, macristas, o sea, haciendo militancia abiertamente.
en este grupo Nuestra Voz se corporizó muy claramente esto. Seguí adelante. Acá se manifestó ya muy claramente en este WhatsApp, que igual desmintieron en su momento las fuentes de la compañía, pero yo tuve de tres jerárquicos distintos de esta cadena comercial, no quería mostrar el nombre, pero bueno, pasaron cosas. Un mensaje que decía voten a Macri, a sus empleados, una cosa de casi de los años 20, de la década infame, no es una locura. Seguí adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En parte también por creerle a un periodismo que ensalzó a estos emprendedores y los intentó ubicar en ese plano y que no analizó realmente la realidad como se merece un público informado. ¿Qué pasó de esto? Y al día siguiente se quedaron todos mudos. Claro, nadie se esperaba 17 puntos de diferencia. Seguí adelante, por favor. Al día siguiente, en el grupo Nuestra Voz de WhatsApp, esto lo conté en el panorama, se vio este mensaje. Un mensaje de uno de los socios de Nuestra Voz, de estos 256, que ahí sí tuve el decoro de sacarle el nombre, que decía esto: Macri se tiene que bajar. O sea, los tipos que estaban fanatizados mandando flyers de Macri una semana, a la semana siguiente decían Macri se tiene que bajar de la elección y tiene que agarrar esos votos, la baña, porque si no gana Cristina y vuelve el populismo chavista y qué sé yo. Seguí adelante. Ya el paroxismo, ¿no? También con todo el respeto que genera un tipo con los desarrollos que tiene Costantini. Pero ya el paroxismo. Una semana después un tipo diciendo tiene que ganar en primera vuelta Alberto Fernández. Uno de los socios del WhatsApp de Nuestra Voz que decía que no ganen porque vuelve el populismo chavista. Tiene que ganar en primera vuelta. Bueno, seguí adelante. Esta es la última, gracias. Esto es, porque pensé que tenía un par de ejemplos más, pero bueno, va en línea con eso. Esto es un ejemplo de que en este capitalismo cambiante, global, que nos exige repensarnos como sociedad, mirar el capitalismo nacional no como algo del pasado, no como una nostalgia, no en sepia, no en blanco y negro, no con la voz de sucesos argentinos, el capitalismo nacional que vuelve y que el obrero va a la fábrica con la Vespa. No, no es eso. El capitalismo nacional puede ser algo que pensemos de acá en adelante y que nos permita, sí, integrarnos a la economía global de una manera más inteligente. Bueno, ese es el desafío del próximo gobierno. Pavada de desafío para llevarlo adelante con una montaña de deuda, con una montaña de pobres y con la economía arrasada como si hubiera habido una guerra. Nada más, muchas gracias.